¿Cómo les fue con la lectura? ¿Aló? ¿Cómo, leyeron alguito? Sí, Sí, yo leí todo el 18 y parte del 19. Va. Entonces, ¿sirvió de algo la guía que estamos teniendo para la comprensión de lo que leyó? Sí, bastante. Ok. Eso mismo que se hizo de ir fijándose en los versículos, ya para el trabajo que tienen que hacer, que ya dije que es entonces el capítulo 18 del versículo 28. O sea, no va a ser todo el trabajo, sino que va a empezar en el versículo 28. Entonces ustedes lo van a ver fijándose la estructura, cómo está formado ese capítulo, esos versículos que les va a tocar, que es una pericopa, y ustedes, pero ya tienen el contexto, que es haberlo leído todo, y luego hacen la comparación con el capítulo 15 de San Marcos. Sin embargo, lo vamos a ir haciendo por etapas. O sea, la primera etapa, fíjense, por ejemplo, aquí, lo que estábamos viendo ya del versículo 13 y 14, vemos que cómo pasa en el palacio de Anás, cómo van dándose los relatos. Este comentario les dice que este relato es querigmático. Fíjense que el problema que cuando leemos a veces no entendemos las palabras que están ahí escritas y en lugar de tratar de entenderlas seguimos de largo. Y eso es un problema porque entonces no entendemos lo que estamos leyendo. No fueron problemas. Fíjense que cuando dice aquí que el relato es querigmático, pues obviamente no es histórico, ¿verdad? Está relatando algo, o sea, el querigma es el primer anuncio que se da. Es como, ¿cómo decir que es el querigma? Es como cuando ustedes miran en la televisión un anuncio de McDonald's con la gran hamburguesa y ustedes dicen, ay, yo voy a ir a comprar uno. Bueno, ese anuncio que les impactó, ese es el querigma. Algo que ustedes les dicen de Jesús y eso impacta. Luego de ese impacto del querigma, viene entonces un segundo paso, que es la catequesis. Digamos, ustedes miran ese anuncio en la televisión de McDonald's, pues ustedes lo ven y dicen, ay, yo quiero una hamburguesa así. Mañana la voy a ir a comprar. Pero yo no conozco dónde la voy a comprar, entonces pregunto, ¿cómo llego? ¿A dónde la compro? ¿Dónde queda McDonald's? Entonces, la catequesis es la formación para que yo logre, pues, realizar el querigma. Y luego resulta que yo llego y ahí ahora ya no pide uno ahí, sino que ahí le van enseñando cómo hacerlo a través de la tecnología. Y entonces usted va aprendiendo ahí y ahí la están exhortando. Eso es lo que hace Pablo. Sus cartas son de exhortación, se llama parenesis. La catequesis es el segundo paso. La parenesis, que es la exhortación, es el tercer paso y el último es la liturgia. O sea, cuando nosotros vamos a la liturgia sin haber tenido el anuncio querigmático, sin tener una atracción verdadera de Jesús de Nazaret, sin entender quién es Él, ni cómo es Él, ni por qué lo sigo, difícilmente, pues quiere decir que mi catequesis ha estado muy pobre y no digamos mi parenesis, ¿verdad? Porque seguramente la parenesis es que voy a misa para no irme al infierno, para que no cometer pecado, no es nada de eso, ¿verdad? Son otras razones. Pues uno va a un encuentro personal con el Señor para agradecerle. De hecho, Eucaristía es eso, agradecimiento. Agradecerle, pues, la creación, porque se dio en la creación, se dio en la encarnación, se dio en la redención, me ha dado la vida, me ha dado la salud, me ha dado el trabajo, lo hemos repetido muchas veces eso. Entonces,
uno va a eso. Pero cuando no ha tenido una buena catequesis y la parenesis, pues ha de estar muy equivocada, porque vamos por las razones equivocadas. No vamos para el reconocimiento de ese ser que es amor, ¿verdad? Bueno, entonces aquí eso se lo explica. Y le explica este comentario que tienen aquí, le explica cómo ustedes pueden ir comparando y le da las citas, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, Marcos, empieza desde el versículo 53, capítulo 14, pero luego llega al 15, que es el que ustedes tienen que ver. También está en Mateo. De hecho, el tema de la muerte de Jesús está en los 4 evangelios, pero hay diferencias no en el hecho, de hecho se murió en una cruz, lo mataron, sino en algunas circunstancias como lo que hemos visto anteriormente. Entonces, cuando leemos a Marcos y Mateo, vemos algunas similitudes. Por ejemplo, Jesús es conducido a la casa del sumo sacerdote, dice Marcos, no dice como Juan arriba, que decía que fue a la casa de Anás, aquí, al palacio de Anás. Entonces, pero le está explicando por qué. Dice porque es un relato querigmático que nos viene de una predicación. O sea, el querigma es eso, un anuncio, una predicación, hacer atractiva a la persona de Jesús. Y está colocada, es una forma literaria, ¿verdad? Y está puesta por escrito. Así se transmitió, así se contagiaba el entusiasmo y la pasión por Cristo, la pasión, o sea, que nos atrae Él, ¿verdad? Y esas narraciones, pues tienen elementos esenciales, dice aquí, que difieren con Marcos, Mateo y Lucas, o sea que son como distintos, pero viene a ser pues lo mismo, si nosotros entendemos el objetivo, por qué ponen, por qué quitan, por qué aumentan, por qué glosan, por qué discursos, por qué diálogos. Si vamos entendiendo todo eso que fueron las primeras clases, que espero no se hayan olvidado de que hay que tomarlas en cuenta, pues entonces vamos a ir comprendiendo todo el tema de más. Entonces, aquí vemos la diferencia, por ejemplo, de las negaciones de Pedro. Pedro en Marcos, pues va de lejos. Luego también en el Evangelio de Juan, pues dice que el discípulo amado, pues es amigo de Anás o de Caifás y puede entrar al palacio, pero eso dice, pues es como que extraño, ¿verdad? Porque acuérdense que si se trata de Juan, pues resulta que Juan pues era un pescador, ¿verdad? Difícilmente tenía esas amistades. Entonces, allí es donde generalmente se va aclarando que el discípulo amado, como nosotros pensamos, es Juan, así pensamos, ¿verdad? Porque no dice el nombre, nosotros lo identificamos con Juan, el apóstol, pero según se va estudiando y se va entendiendo el contexto, vamos viendo que posiblemente es un personaje diferente en esas comunidades. Hay que leerlo y hay que entenderlo. Y ustedes, además de este material, acuérdense que tiene las notas de pie de página de su Biblia para hacer el trabajo. Entonces, aquí, esto está antes del trabajo que van a hacer. Está cabal en el capítulo 18, es como el contexto más cercano. Cuando habla aquí de que Jesús es conducido a la casa de Anás y Simón y otro discípulo sigue a Jesús y entran al palacio del sumo sacerdote. Y aquí va todo el tema otra vez de la negación de Pedro, que fíjense que en el Evangelio de Juan, el comentario dice que obviamente Pedro lo negó, definitivamente porque está en los 4 evangelios. Pero, fíjense qué interesante, en el Evangelio de Juan, pues no hacen ver la negación tan, ¿qué dijera yo? Es como que a la comunidad le pesara
dar esa información, como que le duele dar esa información. Y tanto así que al final de Juan, del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, pues están aquellas 3 preguntas de Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces, aquí les va explicando cómo pues los 4 evangelios ofrecen esos temas importantes, o sea que Jesús fue conducido al palacio, que fue ultrajado durante la noche, que Pedro lo negó y que Jesús fue interrogado en 2 sesiones, una durante la noche y otra en el amanecer. Y las diferencias se las va a presentar este comentario. Entonces, por eso va a decir que, por ejemplo, ¿quién era el sumo sacerdote? Pues no sabemos exactamente, pero por fechas podemos entender que era Caifás, aunque en algún momento pareciera que es Anás, pero no. Y ahí va explicando cómo fueron las sesiones. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues tratando de tener como un itinerario de todos los sucesos que le van aconteciendo a Jesús. Jesús está en Getsemaní, luego va a la casa de Anás, es interrogado por este sumo sacerdote, luego siguen los ultrajes por los guardias, luego Pedro lo niega y al amanecer Jesús lo llevan de la casa de Anás a la de Caifás o al Sanedrín, ¿verdad? Donde es interrogado y condenado como reo de muerte. Entonces, ahí vamos a ir encontrando las diferencias que hay entre Marcos y Lucas, acordándose que Marcos es como el original, por decir así, y Lucas y Mateo pues ya tiene añadiduras, o sea, como distintas, no distintas, sino ediciones más, o sea, más ediciones para hacer comprender el querigma, o sea, para hacer entender quién es Jesús de Nazaret. Fíjense que es importante para darse cuenta realmente quién era, si Anás o Caifás, el sumo sacerdote, durante el tiempo, durante el juicio de Jesús. Vea lo que le dice este comentario. Anás fue sumo sacerdote durante los años 6 y 15 después de Cristo. Después. O sea, que por estos datos, por entender quiénes estaban reinando o gobernando, así como en Guatemala nosotros podríamos decir en el tiempo ¿de quién? Pues de Pérez Molina. Bueno, lo ubicamos en una fecha de 4 años, ¿verdad? O en el tiempo de, no sé, ya no sé ni cuántos personajes hay ahí extraños, pues uno lo ubica en la fecha, en las fechas, entre una fecha y la otra, según los gobiernos, ¿verdad? Según el periodo. Entonces, fíjense ustedes que este Anás, pues está gobernando o es sumo sacerdote del año 6 al año 15. O sea, pero Jesús no se muere de 20 años, porque si nació antes, si fue en este periodo, pues obviamente no es Anás el que es sumo sacerdote en ese momento, porque aquí dan ciertas características. Además, durante los años 18 al 36, aquí ya va más o menos en el periodo de Jesús, en la edad adulta de Jesús, ocupó el cargo de sumo sacerdote Caifás, su yerno. Entonces, fíjense, entonces el sumo sacerdote en ese momento pues es Caifás, porque ya por fechas nosotros vamos entendiendo y vamos entendiendo también, fíjense ustedes, de que Jesús no nace en el año 0, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Herodes el Grande muere 4 años antes del año 0. Entonces Jesús tuvo, si Mateo habla de Herodes el Grande, pues se dan cuenta ustedes que Jesús tuvo que haber nacido unos 2 o 3 años antes del año 0. O sea que si este hombre estuvo hasta los 36, pues Jesús no muere de 33 años. Esos ustedes lo van leyendo y lo van entendiendo, y todo eso no es cuestión de fe, pero es cuestión de argumentar y de entender
pues que Jesús no era un muchachito, no era un jovencito, era un personaje ya joven, adulto, y sabía lo que hacía, entendía su misión y la llevó a cabo hasta sus últimas consecuencias. Eso es importante, entenderlo. Entonces, aquí tienen después las negaciones de Pedro, y en esta parte todavía vamos, yo quiero entrar a lo que les toca a ustedes. Aquí están las negaciones, y aquí, digamos, está el interrogatorio, la segunda negación, 25, del 18, 25, 27. Ok. Entonces, ahí está la tercera negación. Y aquí viene el proceso de Jesús ante Pilato. Esta es la cita exactamente que ustedes van a trabajar como evaluación final. Estamos en la página 454 y va a ser hasta el 19, o sea, van a leer capítulo 18, versículo 28, aquí, proceso de Jesús ante Pilato, y hasta el capítulo 19, versículo 16a. Los versículos, si tratan de otro tema, se dividen en A, B y a veces hasta C. Y lo que interesa aquí es que ustedes se den cuenta del proceso que Jesús tiene ante Pilato, que es en esas circunstancias el orden político, no es el orden religioso, ¿verdad? Y entender cómo van esas tradiciones. Acuérdense que cuando se habla de tradiciones se habla de algo oral, que luego se pone por escrito. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? En las tradiciones evangélicas que lo relatan hay que distinguir dos realidades. El reportaje sustancialmente fiel de los acontecimientos, fíjense que esto es sumamente importante porque es el proceso de Jesús y su muerte lo que está contado en los 4 evangelios. Muy importante entender esto porque es lo central de nuestra fe. Es lo central no por el hecho que se muere, sino por el hecho que resucita y que porque la resurrección viene a ser como el avalúo o la auténtica que el Padre da a Jesús, como decir, tanto tu misión, tu vida, tu mensaje, tu ministerio, todo fue perfecto y resucita. Bueno, es como una manera de decirlo, ¿verdad? Sin embargo, aquí se va como contando como un reportaje de cómo van sucediendo los acontecimientos. Ese es el primer punto, esa narración, ¿verdad? Pero luego la interpretación teológica, que ahí es donde tenemos que llegar, ¿verdad? No quedarnos solo en la narración de los hechos. Tenemos que entender el significado que tuvieron esos hechos. Eso es teología. Y eso, pues, es realmente lo que nosotros tenemos que entender cuando leemos la escritura, la teología que hay en esos escritos, ¿verdad? Entonces aquí les dice que, que la tradición del 4 evangelio, la tradición, o sea, todo lo que se fue transmitiendo oralmente, presenta una teología más evolucionada, o sea, más desarrollada, más, ¿se acuerdan que dijimos que era una cristología descendente? Porque los sinópticos presentan una cristología ascendente, Jesús humano y luego pues regresa al Padre. Pero aquí hay dos movimientos diferentes. Primero Jesús desde siempre se abaja y luego retorna. O sea, tenemos esos dos movimientos. En los sinópticos tenemos solo un movimiento. O sea, tenemos el movimiento de la encarnación, pero no está tan desarrollado como lo desarrolla el Evangelio de Juan. ¿Me captan eso me doy a entender en eso que estoy explicando ahorita?
¿Sí lo captan? ¿Captan las dos diferencias? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vemos que esta narración es más desarrollada. Y el proceso de Jesús ante Pilato tiene un significado decisivo que tenemos que entender. Puede llamarse la final y formal apostasía de los judíos. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, resulta que en todo ese relato irónico que presenta Juan, pues vamos a ver muchas cosas que no es para reírse, pero deberían dar risa, ¿verdad? Por ejemplo, que los judíos no quieren entrar a la casa de Pilato, ¿verdad? A donde está Pilato, porque no quieren contaminarse de lo impuro. Entonces, pero no quieren contaminarse por entrar a una casa, pero están matando a un inocente. Eso como que es irónico, ¿verdad? Como que no se entiende. Luego, el motivo más importante por el que matan a Jesús y lo ponen en el letrero es porque es el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces Pilato se esfuerza, vamos a encontrar en la lectura, en salvar a Jesús, pero los judíos son los que quieren que lo crucifiquen, ¿verdad? Y de alguna manera motivan al pueblo para que lo haga. Y entonces aquí, en este episodio que ustedes van a trabajar, ustedes tienen que encontrar 7 escenas. Las 7 escenas las tienen desarrolladas en las notas de pie de página de su Biblia y también las tienen aquí desarrolladas. Solo es cuestión que la lean, ¿verdad? Hay 7 cuadros, 7 escenas con estructuras muy similares, de quiasmos dice, o sea, con similitudes combinadas, pero que en el centro presenta a Jesús como rey. Fíjense que lo irónico es que Jesús, la cruz era una manera de pues castigar a un malhechor, y luego fuera de la ciudad, totalmente desnudo, porque así muere Jesús, totalmente desnudo, fuera de la ciudad, eh, como un ejemplo de algo que no tiene que hacerse. Ese es los sinópticos. Y sin embargo aquí, estas 7 escenas, y en la mitad de estas 7, aquí en el 4, entre el 19, 1 y 3, ustedes ven cómo se va desarrollando las escenas, una tras otra, ¿verdad? Cómo se estructura este relato a tal punto que ustedes entiendan, que nosotros entendamos que Jesús es rey. No porque le vamos a poner un manto o corona de oro o lo que sea, no. Toda su forma de actuar, aquí, Pilato y los judíos, Jesús y Pilato, Pilato y los judíos, Pilato y los judíos, Jesús y Pilato, Pilato y los judíos, y en el centro, Jesús rey. Eso lo tienen ustedes en su Biblia, yo ya lo leí, están en las notas de pie de página, y lo tienen aquí explicado cada uno. Ese es el trabajo que tienen que hacer y ya está hecho, porque aquí lo tienen. Solo es cuestión que lo lean y que luego, con sus propias palabras, no quiero que me repitan esto, pero esto no es para que me lo hagan para 8 días, dentro de 8 días. Este es un trabajo que vamos a hacer hasta que les puse fecha de entrega en el portal hasta de hoy en 15, que es la última clase. O sea, faltan 2. Entonces, ustedes lo van haciendo tranquilamente, entendiéndolo, leyéndolo y viendo cada una de estas escenas que dice, de estos cuadros, estos 7 cuadros, ustedes tratan de comprenderlo, ustedes lo leen en la Biblia, lo leen en la nota de pie de página, lo leen en el material y luego ustedes lo comparten desde lo que ustedes comprendieron con sus propias palabras. Y aquí van a encontrar en cada uno de estos su propio comentario. Entonces, por ejemplo, en el primer Pilato y los judíos, del 28 al 32, que es el primer cuadro que ustedes tienen que leer con atención,
Juan proporciona un dato importante. Fíjese, por eso hay que fijarse en las escenas. Al llevar a Jesús a la residencia oficial del procurador, el procurador era Poncio Pilatos, ¿verdad? Los judíos no quisieron entrar para no contaminarse. ¿Por qué no querían contaminarse? Porque tenían una fiesta judía muy importante que era la Pascua. Entonces querían estar limpios. Esto quiere decir que las autoridades judías celebrarían la cena pascual oficial la noche del viernes. Pero vean cómo presenta Juan este hecho, ¿verdad? Porque Jesús anticipa litúrgicamente. ¿Qué quiere decir litúrgicamente? Quiere decir a través de gestos, a través de signos. Eso es la liturgia. Gestos, signos, palabras. Entonces Jesús anticipó con gestos, signos, palabras, la Pascua para el jueves. Jesús vivió eso el jueves, ¿verdad? Durante la cena instituyó, él encarnó la realidad del Cordero Pascual, porque eso era lo que estaba pasando el jueves. Si el viernes iban a comer la cena en la noche, pues obviamente el Cordero lo mataban el jueves, ¿verdad? Entonces Jesús anticipa litúrgicamente la Pascua para el jueves. Y durante la cena, entonces, él instituye la Eucaristía. Por eso es importante este trabajo, porque pues, primero Dios, y así, Dios quiera así sea, ¿verdad? Les complementa el anuncio carismático, o sea, lo que Jesús hace, como él, dijimos en las sesiones anteriores, va encarnando todas las celebraciones judías, las del templo, la de las chozas, la de la Pascua, tabernáculos, todo él lo va encarnando. Él es el nuevo templo de Dios, él es la nueva Pascua a través de la Eucaristía. Y entonces, como los judíos no quieren entrar al pretorio, donde está Pilato, él debe salir. Y Pilato sale al encuentro de ellos y le pregunta de qué lo acusan. Y ellos responden de que si no fuera malhechor, vean ustedes la palabra malhechor, en una palabra más fuerte dice si no fuera un maldito, dice, porque estaba maldecido. Maldito viene de maldecir. Bendecir es bien decir, maldecir es maldecir. Entonces, si no sería un malhechor, no te lo entregaríamos, ¿verdad? Es una respuesta incorrecta la que dan, que denota cierto desprecio al procurador. O sea, es lo que hablamos de la ironía de Juan. Pilato también contesta irónicamente, bueno, pues entonces tómenlo y ustedes según su ley juzguenlo. Pero según la ley de ellos, del Shabbat, o sea, del sábado, que es otra fiesta que la Pascua que ellos celebran cada semana, ¿verdad? El descanso del sábado. Acuérdense ustedes que en los sinópticos encontramos que Jesús pues hace curaciones el día sábado. Pues esa ley se violaba si se hacían pues cualquier cosa, hasta caminar. Y esa ley está en Éxodo 31:14 y en Levíticos, ¿verdad? Y la blasfemia es otra falta, que es la que está en esta Levíticos del 15 al 16. Entonces, estas dos faltas, la de faltar al sábado, que los sinópticos vemos que Jesús siempre falta al sábado, y en Levíticos, pues, ¿por qué blasfema? Porque dice que es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, es lo que ameritaba esa pena, la lapidación. Y entonces, por eso es que Pilato, pues, autoriza que lo hagan, que lo lapiden, o sea, con el látigo, ¿verdad? Pero los judíos replican que ellos no se les permite matar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren?
Entonces ellos piden, según la reflexión que hace Juan en el versículo 32, podemos pensar que lo que pretenden los judíos es que Jesús sea justiciado con el suplicio romano de la cruz, con que se castigaban las sediciones. O sea, cuando ellos querían, pues eran amenazas para Roma. O sea que los judíos podían únicamente apedrear o lapidar, no matar en una cruz, ¿verdad? Entonces, aquí van a encontrar ustedes esa discusión más profunda. De alguna manera, aunque los judíos no sean conscientes, pues de alguna manera se está cumpliendo las profecías que están desarrolladas en el Antiguo Testamento y que Marcos la tiene en el capítulo 10:34, Mateo en el 10:19, 20:19, Lucas y Juan en el 6:53, y ustedes la pueden encontrar en el margen, las concordancias en el Antiguo Testamento, donde está pues anunciado. Entonces, aquí, luego siguen ustedes, este es el segundo cuadro, ya no nos da tiempo de leerlo y seguir, ustedes tienen el material. Si no tienen el material, no se preocupen porque en su Biblia está. Entonces, aquí lo tienen más pequeño, o sea, más sintetizado, menos explicado, pero ahí están los 7 cuadros y esto es lo que necesitan hacer en cada uno para ir comprendiendo bien qué significa cargar con la cruz, morir en la cruz o por la cruz. ¿Qué significado tiene eso? ¿Y qué significa la voluntad del Padre? Porque muchas veces nosotros utilizamos esas palabras. Pues es que es voluntad de Dios, pero no va de acuerdo a lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Hay que entrar al texto e ir viendo cómo esas palabras son utilizadas. No sé si pueden ver en el portal, si les queda claro lo que está ahí, que tienen que hacer. Solo es la primera parte. De esto se van a desarrollar 2 temas después, pero hoy es la primera parte, leer capítulo 18, del versículo 28 al 19, 16a, encontrar estos pasajes, ver cómo estos pasajes están estructurados en 7 escenas. Ahí les puse yo y aquí las tienen también anteriormente. Tienen las citas de las escenas aquí arribita cuando empezamos. Están las escenas y aquí están cada una de las escenas. Entonces, luego, ¿qué es lo que ustedes tienen que fijarse en esas escenas? Se los puse también. Tienen que ver el lugar está presentando la primera escena, qué lugar presenta la segunda, qué lugar presenta cada una de ellas, qué lugar. ¿Qué personajes? Bueno, aquí tiene Pilatos y los judíos, Jesús y Pilato. ¿Qué personajes aparecen en esa escena? Y el tema. Cada escena tiene un tema. Eso es lo que tiene que fijarse de estos versículos. Lugar, personaje y tema de cada escena. ¿Qué movimientos ven ustedes que van pasando en esas escenas? Y ahí es donde entonces ya tienen que comparar con Marcos 15. Cómo él lo va a contar de otra manera, no va a estar estructurado de esta forma, pero nosotros tenemos que, como estamos estudiando a Juan, tenemos que entender por qué él lo hace de esta manera, pues tan evolucionada, por decir, no mejorada, porque cada uno tiene sus destinatarios y su estilo y su forma. Pero ¿por qué Juan lo desarrolla de esta manera? Entonces, esa es la primera parte de nuestra evaluación final.
La segunda, pues ya va a ser más profunda, lo explicamos la otra semana. Va a ir tenemos que encontrar los temas teológicos que destacan en cada uno de esos pasajes. Vamos a encontrar que hay crisis, vamos a encontrar un tema que hemos visto y ya les decía anteriormente, el tema del mundo, cómo está representado aquí el mundo. ¿Quiénes representan aquí el mundo? Pilato, los judíos, cómo se va desarrollando, cómo actúan de una manera astuta, interesada, cuál es la amenaza que tiene Jesús para cada uno de ellos, en qué les afecta todo eso. Y yo no sé si ustedes se recuerdan, no lo vimos aquí, no nos dio tiempo, pero para que ustedes se fijen un poquito, pueden comparar esta estructura con capítulo 9 de Juan, que es la curación del ciego de nacimiento. Y ustedes van a ver más o menos esta misma estructura con el ciego, cómo el ciego recupera la salud, pero luego cómo entran las distintas escenas. ¿Por qué eso? Para que ustedes noten cómo está estructurado el Evangelio de San Juan. Y si nosotros conocemos su estructura, podemos entender lo que ahí está escrito. Que dijimos al principio, no es que sea tan elevado, tan complicado, tan teológico. Sí tiene teología, pero una teología que se entiende. Es complicado cuando no comprendemos que tuvo distintos procesos, que primero se escribió una forma, la estructura casi de Marcos, luego se añadieron diálogos, luego se añadieron discursos, luego se reunió todo y es lo que nos llega a nosotros. Y esos pasos están en todo el Evangelio de Juan. Entonces, cuando lo leemos de corrido sin poner estas atenciones específicas en cada versículo, no lo entendemos, porque ahí están temas muy definidos, muy puntuales, que yo debo de captar para entender quién es Jesús de Nazaret en el Evangelio de Juan. Entonces, eso es lo que hay que hacer, no me lo tienen que entregar. La fecha de entrega está desde hoy hasta de hoy en 15, que creo que es 28 o 26, no sé cuándo es. Ahí lo puse en el portal, pero luego lo pasan ustedes todo junto y quienes se van atrasando me lo dicen para ver si después se cambia la fecha del último día a 8 días más. Pero la cosa es que esa va a ser la nota final, el trabajo que ustedes hagan. Disculpe, licenciada, y para dentro de 8 días todavía está la tarea. Es leer estas escenas, leerlas, ir viendo lo que les acabo de decir. El lugar, los personajes, el tema que desarrolla cada una. O sea, para de 8 días es fijarse en estos versículos del capítulo 18, fijarse en estos versículos y descubrir el personaje en cada uno de estos, el lugar y el tema que está desarrollándose en cada uno. Esa es la primera parte. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Porque queda 1 minuto para que se corte. ¿No? Bueno, entonces que tengan buena noche. Ahí miran en el portal, no se angustien, es fácil y más que todo es para que comprendan el texto. No es tema de 100 o 0, sino es la comprensión.